postura pastoral expresa el corazón del pastor, no solo el diseño de Dios, sino el corazón con el que hacemos las cosas. Y ver la evolución de cada persona es la gratificación más grande que nosotros tenemos. Nada monetario, nada material, es algo netamente espiritual que se conecta con nuestra alma también, porque uno tiene que estar conectado emocionalmente para poder sentir o amar de esa manera. Pero claro, no lloré yo más que Marco. Marco lloró mucho. Ahí yo dije, qué bueno que yo no tengo una niña, porque eso va a ser muy fuerte, ¿verdad? O sea, uno a las niñas las llora así como que ¿what? Y a los niños, hágale pues. Yo ya le dije a Erika, cuando Cris se case, menos mal que Cris no ha llegado, está por allá sirviendo. Cuando Cris se case va a ser una fiesta de 7 días. 7 días, porque, o sea, con lo que yo alimento a ese muchacho, al dejarlo alimentar me va a hacer millonario. O sea, así pues, boom. No se lo cuenten. Hoy mi mensaje tiene que ver con el diseño de paternidad. Y antes de entrar directamente ahí, quiero honrarte, pastor. Quiero honrar al pastor Germán. El mensaje que él dio el domingo pasado es un mensaje muy puro, de mucho valor, de alguien que realmente ha tenido décadas en el ejercicio de pastor. Pero quiero destacar sobre todo una cosa que fue la que a mí más me impactó: tu humildad. Eres un hombre tan humilde y no debería impactarnos la humildad en la gente, porque todos deberíamos tener y manifestar la humildad de Jesús, pero es que escasea la humildad en este tiempo. Entonces destaco mucho tu humildad, pastor. Te amo, te celebro, y esta casa está dichosa de contar con su compañerismo espiritual en la mejor etapa de tu vida. Nos tocó la mejor parte de tu vida. Nos va a tocar ver la mejor versión del Team Romero en arte. Amén. Ay, Dios es bueno. Tengo el espíritu en mí alborotado. Que el Señor tenga compasión de ustedes. Diseño de paternidad. A ver si me puedo enfocar. En el libro de la palabra de Dios en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 4, hay una advertencia contra todo lo que son falsos profetas, ¿verdad? Hoy en día es muy común escuchar eso, los falsos profetas. Y nos está hablando en ese capítulo sobre lo que debe ser nuestra inspiración, qué es lo que debe inspirarnos. También habla sobre la salvación al decir todo lo que pasa si confesamos a Jesús como Salvador. Y también le habla al pueblo de Dios de que somos de Dios por una característica. La característica que somos de Dios es porque hacemos caso. El que no es de Dios no hace caso. Pero la característica principal es hacer caso. En eso se reconoce los que son de Dios. Y los demás, ¿en qué se caracterizan? Que no hacen caso. Es sencillo, ¿verdad? Entonces, ahí en 1 Juan 4 también nos dicen que el amor viene de Dios, que Él es la fuente del amor. Y nos invita, nos solicita a amar a Dios como un padre. Es necesario poder ver a Dios como Padre. Y no solamente verlo, amarlo. Hay que amarlo como Padre. Entonces, si sabemos amar a Dios como Padre, se va a manifestar algo entre nosotros. Es que nos vamos a amar los unos a los otros. Si usted no puede amar a su prójimo, es porque usted no puede ver a Dios como un Padre. Esa es la consecuencia de amar a Dios como Padre, que nos amamos los unos a los otros. Porque los que son padres me entienden. ¿Qué es lo que nosotros más anhelamos construir
en la relación de nuestros hijos. No es el vínculo entre nosotros y ellos, y es muy importante. Lo que más anhelamos que se construya en la relación entre hermanos es el amor. Por encima muchas veces de nosotros mismos. Ay, yo estoy hablando, voy a hablar mucho de Cristian hoy, pero no le cuenten. Esto está grabado y no lo vamos a poner en redes. Estábamos jugando fútbol el lunes y jugamos y todo. El miércoles estábamos jugando y disfrutamos y Samuel fue. Y Samuel tuvo un buen partido, hizo un gol. Y Cristian y Vicente hicieron el show o sea, él salió como con póker, yo no sé cuántos goles hizo, y la dupla Cristian y Vicente fue mortal ese día. Entonces Cristian salió muy contento porque hizo un buen partido. Entonces Samuel va y le dice, lo felicita, le dice, felicitaciones, hoy jugaste muy bien. Y Cristian le dio un beso en la frente a su hermano que me dio como hasta envidia, o sea, fue un beso tan tierno, le dio un beso con tanta ternura a su hermano. O sea, primero el hermano menor que tiene el valor y la identidad de reconocer algo en el hermano mayor. Y el hermano mayor que responde con ternura a ese momento de valoración. Y para mí, yo digo, está hecho. O sea, yo no necesito recibir ese beso. Si entre ellos se pueden amar de tal forma, para mí es suficiente. Eso es lo más importante para un padre. Los padres me entenderán. También nos habla, estoy poniendo solo un piso, 1 Juan 4:20. También nos habla que debemos confiar en el amor que Dios nos tiene. O sea, tenemos que confiar en que Dios nos ama. Porque muchos de nuestros problemas o de nuestros rollos o de nuestras inseguridades parten en que no confiamos en que Dios nos ama. Tenemos como esa desconfianza. Necesitamos confiar que Dios nos ama. Y entonces, eso es amor maduro. Y el amor maduro echa fuera el miedo. Si ese amor es completamente maduro, entonces se echa fuera el miedo. Y la razón por la que nosotros podemos amar a Dios es porque Él nos amó primero. No parte de nosotros el amor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso Dios nos ama más. 1 Juan 4:20 entonces dice: si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Sosténme el versículo ahí. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el ministerio pastoral? Tiene que ver con que la oveja tiene que ver al pastor de la manera correcta y debe amarla. Debe amar al pastor. Usted debe de amar al pastor que Dios ha puesto en su vida. Porque si usted no puede amar al pastor que ve todos los domingos, no me venga a decir que va a poder amar a Dios a quien usted mismo no puede ver. No soy el objeto del amor, pero soy un instrumento, un canal que Dios usa para poder expresar su paternidad y para podernos conectar en un vínculo genuino de amor. O sea, si no valoramos lo que vemos, no vamos a valorar a lo que no vemos. En eso tiene que ver el ministerio pastoral. En el ministerio pastoral es muy importante la manera en que usted me ve. Pero no puede verme con malicia, no puede verme con temor o con miedo. No puede verme con el filtro de su pasado o de sus inseguridades. Tiene que verme con los ojos de Dios. Para que podamos tener una relación exitosa. Para que podamos tener una relación buena. Tenemos que ver con los ojos correctos. Pero todo esto está definido por la identidad. Y ahí conecto donde
yo estaba predicando la más reciente vez. ¿Por qué la identidad es importante en el ministerio pastoral? Porque una identidad correcta va a definir nuestra relación, o una identidad incorrecta va a definir mi eficacia en el ministerio pastoral en tu propia vida. Si su identidad es débil o falsa, se va a expresar en 3 acciones. Y aquí están. Primero, la identidad falsa se expresa en lo que tengo, en lo que hago o en lo que parezco. 3 cosas muy importantes. ¿Por qué tengo? Es falso porque si su identidad está puesta en lo que posee, en los bienes materiales, en las riquezas, en la seguridad que usted tiene en el dinero, en lo que tiene guardado en el banco, que si ves, hay gente que tiene mucho, pero si lo que tiene en el banco es menor a lo que está acostumbrado a tener, se le empieza a mover la butaca, como que Dios deja de ser Dios, ¿verdad? Hay personas, y manténlo ahí, que si están pagando la renta hoy, ya están con temor de saber si van a poderla pagar en un mes. O sea, recién pagó la renta y tiene 30 días de sufrimiento, sabiendo que debería darle gracias a Dios que pudo pagar la renta bien, que la pagó a tiempo. No, yo no sé qué voy a hacer el próximo mes. Entonces está muy catastrófico usted. O sea, si la pagó hoy, dele gracias a Dios. No puede empezar a vivir en un pretemor, angustiado antes de tiempo por lo que va a pasar en 30 días. Es que si conocemos a Dios y sabemos y tenemos confianza en que Él nos ama, Dios proveerá. Pero todo parte de la confianza que nosotros tenemos en nuestro Padre. Entonces, si su identidad está en lo que tengo, la ropa que viste va a ser muy importante. Todo lo que tiene que ver con poseer. Usted, ¿cómo tiene que transicionar de algo tan natural como lo que tengo? Se tiene que convertir en hijo. Un hijo no tiene expectativa de lo que tiene, sino que como está reconciliado en Cristo, sabe lo que significa ser hijo y no pone el valor en todo lo que posee, o todo lo que aparenta, o todo lo que tiene. Segundo punto de esa identidad falsa, lo que hago, nuestras obras, lo que realizo, lo que hago en la iglesia, lo que hago en mi casa, lo que hago en mi familia, el servicio que presto. Todo tiene que ver con lo que hago, la manera en la que me necesitan los demás. Es muy importante sentirse necesitado, muy importante sentir que en la casa eres el eje principal para que la casa funcione. Entonces le dicen, no, es que si esta persona no estuviera al frente del hogar, no sabemos lo que sería ese hogar. Ay, se infla el pecho y se emociona porque se siente el centro del universo. Entonces esas personas se convierten en esclavas de lo que hacen y estamos alimentando su sistema débil de valores. También lo veo mucho. Quiero aclarar algo. Estudiar es bueno, jóvenes. Trabajar es bueno. Al hacer esa aclaración, he conocido mucha gente que pone todo su corazón en sus estudios y en su trabajo. Porque como tiene que ver con lo que hago, yo he visto tanta gente con tantos títulos sobre sus escritorios que ha estudiado más de lo que realmente va a utilizar en la vida. Son esas oficinas donde tú entras y aparece, si hay alguien aquí, yo no he ido a tu oficina, pero porque por ahí uno no sabe, aparece Master, o sea, todo, hasta reality show, todo, has hecho de todo. Y aparece tu pared toda equipada con todo lo que has hecho. Y eso que está en la pared, equipada con todo lo que has hecho. Y eso que está en la pared es lo que te da valoración.
porque tu identidad está marcada por lo que haces. Todo lo hacen para poderse sentir valioso. ¿Cuál es la transición correcta? Pasar de lo que hago a vivir en su propósito. Cuando vivimos en el propósito de Dios, eso descentraliza que nuestra atención esté puesta en nosotros mismos. Y el propósito tiene que ver con hacer su voluntad. Quien vive por el propósito de Dios empieza a caminar en la identidad fuerte. Tercera cosa, ¿cuál es la transición correcta? Pasar de lo que hago a vivir en su propósito. Cuando vivimos en el propósito de Dios, eso descentraliza que nuestra atención esté puesta en nosotros mismos. Y el propósito tiene que ver con hacer su voluntad. Quien vive por el propósito de Dios empieza a caminar en la identidad fuerte. Tercera cosa, lo que parezco. Esto tiene que ver con la apariencia física. Hoy en día eso está por todas partes. Con cómo yo me veo, la imagen que deseamos proyectar, cómo nos queremos ver para que los otros nos reconozcan. Todo eso es falso. O para reconocernos a nosotros mismos. La imagen es muy importante. Mira, hoy en día uno no es el único filtro, pero usted lo ve en las redes sociales. La degradación con la que se presenta la gente en redes sociales solamente para exhibirse, ¿verdad? Muestran todo, no dejan nada, ni siquiera la imaginación. O sea, hoy en día ya no hay que tener imaginación. Para pecar tú no necesitas imaginación, tú solo necesitas abrir tus ojos y mirar alrededor y mirar lo que pasa. Es una cosa exagerada, es exagerada. La imaginación se acabó y si se acaba la imaginación se acaba la creatividad. Y es un plan de Satanás. Pero todo tiene que ver con una apariencia. Y hay exigencias muchas veces entre las parejas que les exigen, les retan y tú tienes que ser así, te tienes que ver así y queremos ser el Espíritu Santo en la vida del otro. No, tú no te puedes comer eso. Yo sí me lo puedo comer, pero tú no te lo puedes comer. O sea, ¿qué hace el marido controlándole el peso a ella o ella controlándole el peso al marido? O sea, ¿dónde está la autonomía y dónde está el valor y la capacidad que cada uno tenemos de gobernar nuestro cuerpo? ¿Sabes que nosotros tenemos que tener que gobernar nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida? Pero definitivamente cuando tiene que ver con lo que parezco, tiene que ver con un fuerte índice de egocentrismo. Porque todo gira alrededor de cómo me veo, cómo me proyecto, cómo quiero que la gente me vea. Esa identidad es falsa. Pero ¿cómo cambio eso, pastor? Yo quiero tener una identidad correcta, porque al fin y al cabo, según lo que hemos leído, yo no quiero ser esclavo toda mi vida de eso, porque nunca me voy a saciar. Siempre va a haber más. Usted lo ve en las artistas famosas, en los que más se ve, que están tan sobreoperadas que tú ves sus fotos y todo y da pena ver. O sea, da pena ver a una Madonna, da pena ver a todas las mujeres que no les alcanzó el tiempo para hacerse y retocarse y hacerse todo lo que quieren hacer. Porque lo que parezco es muy importante para ellas. Y hay un momento donde uno tiene que madurar por Dios. Si no tienes al Señor, ok, pero si tenemos al Señor, tenemos que cambiar de lo que parezco para recibir la humildad del Señor. Tenemos que tener su carácter, porque es que esa identidad falsa nos va a llevar por un mal camino. Lo que tengo, lo que hago y lo que parezco. 3 cosas que tienen que cambiar en nosotros y reemplazarlas por ser hijo, por su propósito y por su carácter. Por la forma en la que me debo manejar como un hijo de Dios. ¿Por qué pongo este piso? Porque es imposible tener una transición a la verdadera paternidad de Dios si nuestra identidad no se resuelve en el Espíritu. Es imposible que podamos aceptar la paternidad de Dios si nos mantenemos en una mentalidad natural. Tenemos que transicionar de lo pasajero a lo eterno. Entonces,
En una iglesia, o por lo menos en Arde, uno de los principales objetivos por los que estamos marcados es poder disfrutar de un ambiente donde el Padre Celestial ejerce su paternidad. Yo estaba en una reunión antes de entrar hoy, pero cuando entré, este lugar lo percibí cargado de su gloria, cargado de su Espíritu Santo, pero sobre todo cargado de su paternidad. O sea, yo sentía a papá moviéndose por todo el lugar, moviéndose. Y mientras el Espíritu de Dios se mueve alrededor de nosotros, sana, liberta, consuela, da claridad, ilumina. Y uno de los propósitos, por lo menos de nosotros, es que el ecosistema del Padre se manifieste. Porque es que si el ecosistema del Padre se manifiesta aquí, hay tres cosas poderosas que van a impactar a la iglesia y a cada uno de nosotros. Primero, la provisión. Si papá está, hay provisión. El que es papá sabe, los hombres aquí saben que nosotros somos hombres porque podemos proveer nuestra casa, porque eso hace parte de nuestro ADN. Yo me tengo que sentir, si yo llego con una bolsita con frutas a mi casa, me siento poderoso. Ni los 3 días de legendarios, o sea, la bolsita del Sedanos, yo poderoso, manzana y bananos. Y por eso es que muchos de nosotros somos peligrosos en el mercado, porque nos mandan por 1 o 2 cositas y llegamos con un carro. Yo por eso no puedo ir al supermercado, porque termino llevando más de lo que tengo que llevar. Pero tiene que ver con nuestro carácter de proveedores. Y es que cuando el Padre se manifiesta, imagínense a Dios. ¿Cuántos aquí tenemos confianza que Dios nos ama? Imagínense a Dios en el súper tomando artículos para nosotros. Eso echa de todo, de todo, de todo. Y el Padre nos provee en abundancia. Y en el ambiente de paternidad, si nosotros realmente entendemos que no es lo que hacemos, sino lo que somos, vamos a ver la manifestación de un Dios eterno en nuestras propias vidas. En el ecosistema del Padre, las cosas empiezan a ser transformadas. Lo segundo que vivimos es su protección. No importa lo que pase a nuestro alrededor, la protección de Dios va a estar alrededor de nosotros. Él nos va a proteger de caídas de segundos, de terceros, de caídas por las escaleras, nos va a proteger en medio de los accidentes, porque lo que pasa cuando adoramos a Dios en este ambiente es que el manto del Padre se manifiesta en protección y no importa las circunstancias, Él va a protegernos. Él va a protegernos. Entonces venimos y nos metemos en esa atmósfera y el Padre provee, el Padre protege. El Padre hace todo eso por nosotros en ese ecosistema. Y como si fuera poco, no se queda estático ante eso, sino que nos empieza a marcar con propósito. Las 3P. Y nos marca con propósito, no con lo que nosotros queremos hacer. Nos saca de nosotros mismos, nos saca del egoísmo y empezamos a ver qué es lo que agrada el corazón de Dios. Y queremos vivir para complacer su corazón, queremos vivir para agradar su corazón, para vivir conforme a su voluntad. Y el propósito de Dios empieza a manifestar. Y siempre lo digo, tenemos muchos propósitos compartidos. En sí, el propósito de Dios, en su mayoría, tenemos un propósito compartido. Lo que pasa es que la gente confunde asignación con propósito, pero eso es para otro tema. Entonces, en la iglesia hay muchas personas que están pendientes de lo que el pastor hace, de cómo el pastor se mueve. Están muy pendientes de nuestras acciones. Y en estos 16 años que tengo en el ministerio pastoral a tiempo completo, tengo 16 años en el ministerio pastoral a tiempo completo y un poco más sirviendo al Señor a tiempo compartido, me he dado cuenta que las personas nos pasan facturas muy altas por todo.
tenemos una lista morosa. Y para los que queremos, ¿sabe cuál es mi principal error? Mi principal problema es que yo he intentado ser más bueno que Dios. He intentado ser más bueno que Dios. Y claro, nunca he podido. Nunca he podido. Y yo lo he hablado otras veces. Pero para alguien que es tan importante quedar bien con los demás, las facturas que me pasan en el ministerio pastoral son muy altas y me producen mucho dolor. Pero he tenido que aprender a lidiar con eso. ¿Por qué? Porque si yo no lidio con eso, entonces no puedo avanzar. Y siempre se nos van a pasar facturas. ¿Por qué? Porque la gente está herida. Porque la gente tiene falencias, porque la gente tiene expectativas incorrectas de nosotros y de cómo debemos de trabajar en el ministerio pastoral, porque el ministerio pastoral ha sido muy incomprendido. Y por eso es que estoy enseñando estas cosas. Se nos pasan facturas por lo que la gente desde su lugar asume que son errores nuestros. Y pasa mucho. Yo le llamo el síndrome de la oveja. Algunos de ustedes lo han escuchado o algunos de ustedes lo han padecido. El síndrome de la oveja es: me heriste, me ofendiste, me descuidaste. Y ese síndrome es bastante común, pero todo parte de lo que la oveja asume, de lo que la oveja piensa. Entonces, cuando en el ministerio pastoral, y esto va a ser bueno para que ustedes lo practiquen, la oveja se detiene a pensar si está ofendiendo al pastor, si está deshonrando al pastor, si estoy haciendo algo con o sin razón. Ojo, porque puede ser que tengas o no tengas razón, pero si con o sin razón el pastor se siente aludido o ofendido. ¿Cuándo las personas piensan del lado de acá? Y algunos dirán: no, es que eso no nos corresponde a nosotros. No, claro que sí. Claro que sí, porque nosotros estamos en un lugar de gobierno espiritual diferente, pero ante los ojos de Dios somos lo mismo. Somos del mismo redil. Entonces, si hay una relación, claro que hay que mirar en qué momento yo estoy ofendiendo a quien me guía, a quien me ministra la palabra, a quien me comparte la vida del reino. Y hay que pensar en esas cosas. Es el momento de analizar esas cosas. Porque tenemos que tener cuidado de ofender o de faltar al respeto al pastor. La oveja debe cuidarse si sus actos están deshonrando a quien Dios ha puesto como líder en su vida. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las veces las personas le exigen al pastor cosas o comportamientos que no tienen que ver realmente con su oficio pastoral. Por ejemplo, alguien se enferma, está enfermo, y pongámoslo suave para no poner una enfermedad trágica. Tiene una gripe de esa que parece que le hubiera dado el COVID multiplicado, pero está terrible. Así como estuvo mi esposita hace una semana, estaba tan malita, muy enferma. Y estás tan enfermo y pasas la gripe, la enfermedad, la pasas solo. Y cuando ya pasa la enfermedad, vienes y le dices al pastor: me enfermé y tú no estuviste ahí. Entonces el pastor te dice: ¿y por qué no me llamaste para yo poder estar ahí? O sea, el enfermo busca al médico. Y la Biblia dice: si alguien está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos. Entonces, si usted pasó un momento de enfermedad, llámelo enfermedad, necesidad, crisis, ya póngale en la esfera que quiera. Si usted no me lo comunica, créame que Dios me ha ungido con un manto profético,
pero hasta el momento no me he querido graduar de adivino. Yo necesito que me hablen. Yo necesito que me digan, estoy pasando esto y quiero tu ayuda. Lo primero que el enfermo tiene que hacer es tener la humildad de reconocer que necesita la mano pastoral. Y entonces ya nosotros determinamos si los pastores Díaz pueden ir, si alguien de mi equipo puede ir, pero que tú sientas el amor de Dios manifestado a través de nosotros. Claro que lo queremos hacer. ¿Por cuántos enfermos he orado? Por un montón. Y en mis estadísticas la mayoría han sanado. Tengo buenas estadísticas de sanidad. Para la gloria de Jesucristo. Hasta cuando he orado sin fe han sanado. En serio, oré por una viejita que yo la vi muerta. Dije, mañana la entierran. Y al otro día me llamaron a contar el testimonio que se había sanado y que le iban a dar de alta. Y yo, wow. Porque Dios sana. Y uno solo es un instrumento. Pero Dios es el que actúa, el que ejecuta la sanidad. Algo muy clave también es entender esto. ¿Por qué hay tanta migración de ovejas de iglesia a iglesia? ¿Por qué la gente sale después de un tiempo a decir, no, Dios me habló y me dijo que me fuera de la iglesia? No, mi temporada terminó aquí. No, te salen con buenos argumentos. Una gente que casi que me convencieron de que eso era verdad y era de Dios. Son buenos argumentos, y sobre todo cuando te dicen, Dios me habló, uno dice, wow, Dios le habló. Y como uno está acostumbrado a oír a Dios, uno piensa que todo el mundo puede oír a Dios, pero hay que evaluar si se oye a Dios o si se oye el alma. Pastor, ¿cómo puedo evaluar si es Dios o el alma? Fíltralo con las autoridades. Fíltralo y vas a saber si es Dios o el alma. Mire esta situación. Dije algo que a la oveja le parece que no tiene sentido o no es de Dios. ¿Ok? Muy válido. La Biblia dice que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Pero dice que desechemos, no que analicemos lo malo. No dice que lo malo es para utilizarlo en contra del ministro. Dice que lo deseches de tu vida, no es para ti. O sea, si yo le digo a una de las damas de aquí que es fea, tenés que desecharlo. Dice, ¿cómo así? Yo no soy fea, yo soy muy hermosa. Y no lo tienes que aceptar, ni siquiera te tendrías que ofender. Sería incapaz de decirle a alguna dama eso. Pienso que todas las damas son hermosas. Estoy poniendo un ejemplo dramático. Pero la mujer tendría que decir, no, yo soy la más hermosa del jardín, ¿qué le pasa? Lo desecho. Pero no lo utilizo para decir, es que el pastor dice que yo soy fea. Bobo. Entonces digo algo que la persona dice, no, eso no está bien, eso no es de Dios. Entonces toma lo que cree que recibió y va donde otro pastor. Dice, pastor, mi pastor está diciendo esto. ¿Usted qué piensa? Es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque tú estás yendo con un argumento de lo que crees, de lo que dijo el pastor, y si das con un falso maestro que lo que quiere es decirte lo que tú quieres escuchar, se rompió el vínculo pastoral. Porque tu responsabilidad es venir a mí y decirme, pastor, creo haber entendido esto. ¿Me puedes explicar? Tú tienes que ir a la fuente. Tú no tienes que ir a externos que ni siquiera caminan contigo a preguntarle si lo que dijo el pastor está bien o mal. O sea, no está bien. Aquí pasaba algo con mi equipo hace algunos años, ya no pasa, pues están todos redimidos y santificados. Pero en otro tiempo yo decía cosas tan fuertes teológicamente para desmoronar argumentos de la religión, y algunos de ellos a donde iban era a Google a ver si lo que yo decía estaba correcto, a la fuente más errónea,
a una fuente atea. Iban a Google. Es una mentalidad empobrecida. ¿Cómo tú vas a ir a Google a preguntar algo de Dios? Ya no pasa, están redimidos, todos santificados, bendecidos. Pero esa es la naturaleza del hombre. En caso tal que lo que el ministro diga, el pastor diga, sea tan fuerte que te incomode, tu paso siguiente tiene que ser orarle a Dios. Porque el Espíritu Santo es quien nos revela y quien nos muestra. No Google, no YouTube, no, por favor. Hay que dar un paso a la adultez y a la madurez. Para ti tendría que ser principalmente válido que tu pastor te lo esté diciendo, como niños, para poder ser acompañados y guiados en el ministerio pastoral. Como niños. Pastor, ¿y cómo nos vamos a cuidar de que entonces tú no nos digas cosas que no tienen que ver con el evangelio de Jesucristo? Muy fácil. El día que este servidor se pare y no testifique que Jesucristo es el Hijo de Dios, seré considerado falso profeta. Pero hasta la fecha yo reconozco a Jesús como el Hijo de Dios y el único Dios verdadero. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces eso da testimonio de a quien le sirvo y por quien vivo y por quien cumplo el propósito. La Biblia habla de falsos maestros, sí, pero no es porque haya dicho algo que tú no entendiste completamente o que yo no supe comunicar eficazmente. Aún no utilicen errores humanos o falta de comunicación, de calidad en la comunicación, para desvalidar el mensaje de tu pastor. Volviendo al tema, ¿por qué hay tanta migración de ovejas en las iglesias? Porque su identidad está mal. Porque usaron un argumento para darle validez a un pensamiento. Y nosotros no podemos movernos de manera tan natural. Porque ese problema no lo tenía la iglesia en esencia. Eso es un problema mediático de este tiempo, un problema de ahora. Del espíritu de error que ha venido a las iglesias y del egoísmo de la gente que piensa que el ministerio y que la iglesia debe girar en torno a ellos y no en torno a la voluntad y a la presencia de Dios. Y una falta de temor de Dios muy grande, decir Dios me habló. Es una falta de temor muy grande, porque si Dios te habló tiene que ser validado por tus autoridades. Entonces la gente se puede levantar con argumentos personales para vivir en su propio plan. Y esa es la razón. Pero ¿sabe usted por qué va a ser libre de eso hoy? Y en Arde van a ser libres de eso. Porque la oveja no escoge su pastor. Qué hermoso, ¿no? Tú no me escogiste. Tú nunca me hubieras escogido. Y en ti está representado Arde. La mayoría de ustedes no me hubieran escogido, porque si vemos de forma natural, no hay nada de valor en mí. Pero lo que Dios ha puesto en mi vida y lo que Dios ha puesto en mi espíritu tiene el valor suficiente para yo decirle a una oveja que la escojo, que la amo y que voy a ser un instrumento en las manos de Dios para manifestar su provisión, su protección y su propósito. Y Arde, quiero decirte, yo te escogí. Yo les he escogido. Si les llamamos, tras de esa llamada que recibieron, estaba yo. Tras de esa llamada para que volvieran a la iglesia, estaba yo. Tras de ese consejo que recibiste de un hermano, estaba yo. Tras de ese amor que percibiste de cualquiera de los líderes que están aquí, estaba yo. Estaba lo que he sembrado en ellos.
está el amor que he sembrado en ellos, la palabra que he sembrado en ellos, la sabiduría en Dios que ha fluido a través de mí. Mis falencias y cosas naturales son tan evidentes que de ellas solamente alguien que fuera absurdo tomaría para hacer principios de vida. Pero el depósito que Dios ha puesto en mi vida ciertamente es como un manantial, es como una fuente de la cual todo el que quiera puede beber y puede comer. Porque la esencia del ministerio pastoral en mi vida tiene que ver primeramente con obedecer a Dios, con hacer su voluntad y formar a Cristo en tu vida y en la de tus generaciones. Y tengo centenar de testigos que me he negado a mí mismo para poder servirles a ustedes y a los suyos. Me he negado a mí mismo para poder amarles. Me he negado muchas veces mi propio tiempo y mis propios derechos para poder estar al servicio de los demás. Porque no vivo para mí, vivo para Él, vivo para su reino y vivo para su justicia. Dejémonos amar por Dios y seamos una expresión del amor de Dios, y que no haya un corazón desagradecido en medio de nosotros nunca, sino que siempre haya un corazón de honra, porque el ministerio pastoral se trata de saber honrar a los demás, pero también de una respuesta para nosotros sentirnos acompañados en la labor que estamos haciendo. Y este es un tiempo clave para nosotros como iglesia, porque la mentalidad pequeña tiene que transicionar a una mentalidad madura. Tenemos que transicionar de sentirnos chiquitos a entender que somos una nación. Tenemos que transicionar la mentalidad de visita a la mentalidad de habitación. ¿Cuántos entre nosotros llevan años viniendo a Arte, pero son visita? Y ya esta debería ser su casa. Simplemente porque ponen distancia y diferencias por cosas que aún no han permitido que Dios llene con su amor.